los de las periferias. Y ya lo decía Isaías el profeta: venid a las aguas, todos los que tengáis sed, venid a comprar y a comer, los que no tengáis dinero, venid, comprad vino y leche sin pago alguno. Venid a las aguas, todos los que tengáis sed, gratuitamente. Qué buena noticia la del Evangelio, la del Señor, la del profeta, que sabemos que se hizo realidad en la vida, en el anuncio, en la palabra, en las acciones traídas por nuestro Señor Jesucristo. Hoy seguimos en ese tiempo de preparación para la Semana Santa, y este texto nos acerca a una praxis cristiana, o mejor dicho, diríamos la ortopraxis, que es una correcta práctica. Son aprendizajes que nos llevan a la reflexión para nuestra vida como cristianos, como personas simplemente, humanas, ¿no? Con humanidad, con corazón de Dios. Este relato del Evangelio juanino coincide, me estaba recordando yo, con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, justo hoy, 8 de marzo. Y aquí nos encontramos con una mujer, como muchas mujeres hasta hoy, y en nuestro contexto como más de europeo, un poco más en mejor situación que otras, no se alcanza a ver tanto, pero quienes hemos venido de contextos más adversos, o quienes venimos de allí, o quienes conocemos un poco más del mundo, de contexto de Oriente, o de Latinoamérica, o de África, sabemos que hay muchas mujeres triplemente o cuádruplemente oprimidas, simplemente por el hecho de ser mujer, por ser extranjera, por ser pobre, por no tener una pareja estable. Ya hay opresión y hay señalamiento. Este texto es valioso así para reconocer y valorar la presencia de la mujer en la iglesia, en el mundo y para Dios, y también para así reconocer y evangelizar culturas oprimidas como la de los samaritanos. Esa población de Samaria había sido parte de la comunidad israelí, pero como se había mezclado con otros pueblos en esas grandes deportaciones y luego regresos, los judíos lo consideraban un pueblo mestizo y por tanto también hereje, y los miraban pues como inferiores y los trataban como tal. Por eso los samaritanos se hicieron de un sitio aparte de adoración, de un monte, del monte Gerizim o Garizim, y eligieron de todo ese corpus religioso, de libros, de tradiciones también orales de los israelíes, dijeron: no, solo nosotros nos vamos a quedar con los 5 libros de la ley, con la Torá. Y si miramos la escena, Jesús está abandonando Judea al sur, volviendo a Galilea, pero en medio estaba allí Samaria. Y el verso 4 nos dice: tenía que pasar por Samaria. Eso era plan divino, ¿no? ¿Por qué tenía que Jesús que pasar por Samaria? Si muchos judíos le daban la vuelta y habían caminos que podían desviar, ¿no? Y evitar pasar por los incómodos samaritanos. Pero Jesús se acerca, pasa por en el medio, se acerca a un pueblo llamado Sicar, y ahí había un pozo antiguo, el pozo de Jacob. Jacob lo había como inaugurado. Y nos dice el relato que Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo, cerca del mediodía. Para épocas de calor, aquí también Granada, es como casi imposible salir a la calle. Pero ahí una mujer se aproxima con su cántaro y nos dice que era para sacar agua, ¿no? Y el ir a sacar agua en ese contexto, en ese tiempo, no era solo una actividad doméstica, sino era una actividad social clave. Las mujeres solían ir a los pozos o fuentes en grupo al amanecer, fijaos, o al atardecer, para evitar así el calor del mediodía
y para interactuar con las otras mujeres de la comunidad, como aquí en Andalucía en tiempo pasado, ¿no? Que los lavaderos antiguos servían para encontrarse y bueno, charlar. Pues así eran los pozos en la antigüedad. Pero esta mujer va al mediodía. Eso era muy inusual. Para analizar ese contexto social, podemos entonces deducir que esta mujer va por aislamiento, para evitar encontrarse con las otras mujeres. Soporta el calor, las incomodidades, y diría mejor solita y no evitarme miradas feas, de marginación, ¿no? De vergüenza. Pero ahí está Jesús sentado y nos dice que estaba cansado. Y Jesús iniciando el diálogo con esta mujer, transgrediendo una ley relacional, prohibido hablar con mujeres desconocidas en sitios públicos. Y Jesús es quien comienza el diálogo, no la mujer. Y se pone en un lugar de necesidad, ¿no? Como cualquier persona con exceso de calor o caminando muchas horas y le dice, dame de beber. Ese gesto fue una apertura y que seguramente, pues por la pregunta, descolocó a la mujer. ¿Cómo es que tú, y por qué tú, judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana, que soy samaritana? Y la respuesta de Jesús, pues también seguramente no la esperaba, ¿no? La respuesta está también en la explicación que dice anteriormente ya el verso 9, por qué no se llevaban, y lo que ya he explicado al inicio. Pero Jesús como que pasa por alto esa pregunta ahí intencionada o retórica, como dijeran algunos, y avanza con su respuesta a un diálogo profundo. En el verso 10, si supieras lo que Dios puede dar, lo hace así abierto. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Y aquí entonces empieza el diálogo hacia lo más profundo, que Dios sabe que necesitamos, hacia la sed espiritual. ¿Y qué diría la mujer en nuestros días? Anda, diría, Señor, si ni siquiera tienes agua con que sacarla y ahora ahora me la regresas, ¿no? Con que tú me puedes dar a mí y des agua, porque además era valorado ese pozo y le daban también sentido espiritual. Pero Jesús va más allá, una vez más, y la lleva a mirar su interior, lo que mueve su espiritualidad, su ser, una reflexión que la lleva a mirar su esencia en su situación también con Dios. Y le dice, mujer, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, otra vez, dice, yo le puedo dar, no volverá a tener sed. No volverá a tener sed, ¿cómo dice? Lo dice en esta versión también. Que yo le daré no volverá a tener sed jamás, jamás. Sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Estas palabras, hermanos, hermanas, son de gran profundidad. El agua, dice Jesús, que yo puedo darles es agua que quita la sed una vez y para siempre. Qué grandioso, ¿no? Encontrar en Dios eso que va directo a mi esencia de ser humano, dirían los filósofos a lo ontológico, que me lleva a saber que soy algo más que cuerpo, que materia, que necesidades,
que suplir, que el agua física para beber, el pan para comer. Dice, es que el que a mí venga y reciba y beba de esta agua que yo ofrezco, que yo le daré, fijaos, Dios la da, la ofrece, como ya recordamos con el profeta, gratuitamente, no tendrá sed jamás. Y creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido lo terrible que es sentir sed, ¿no? En México, en una ocasión, y nunca se me va a olvidar, y aquí con Israel luego lo recordamos, en uno de los viajes de estudiante, gira coral hacia el norte del país en verano, el calor abrasador, bueno, aquí también mucho de la realidad aquí, pero allí el calor seco, estábamos con helados, con agua fresca, con todo, y ya no nos cabía más agua, y la boca con sed. Es terrible, ¿no? Y Jesús dice así, ofrece lo que Dios ofrece a nuestra vida, esa saciedad, que no habrá nunca más sed de lo más intangible. Y aquí, ¿qué responde la mujer? Aquí ya Jesús fue más al diálogo. Fijaos cómo confío en esa capacidad de esa mujer señalada y le está hablando al corazón. Y confío en que ella lo iba a entender. Ella dice, pues sería grandioso, Señor, que me dieras de esa agua. Y yo ya no tendría que regresar aquí al pozo a mediodía con este calor abrasador. Y si alguien me ve en el camino, sentir la vergüenza de sentirme señalada por mi vida. Y bueno, ahí Jesús la vuelve a su realidad. Bueno, vale, vamos a hablar de esa agua, pero trae a tu marido. Como que le dio en una de sus llagas, ¿no? de sus situaciones vulnerables. ¿Y qué sabemos nosotros de esa mujer? No que sería una mujer fácil, sino una mujer que en esa época las mujeres no podían vivir solas, sino siempre bajo el cobijo de un varón. Si no era el padre, menores de edad, si no era el hermano y si no, el marido o el hijo, porque entonces las viudas sí que estaban desamparadas. Por eso recordemos que también el Evangelio nos dice que Jesús en una ocasión resucitó al hijo de una viuda. ¿Para qué? Para que tuviese esperanza en su vida, restitución. Y ahí la mujer reacciona y es sincera con Jesús. Jesús le está hablando al corazón, está ahí sintiendo esa fuerza de Dios cara a cara. Y le dice, Señor, pero ¿sabes qué? No tengo marido. ¿Cómo voy a llamar a mi marido? No tengo marido. Y él dice, bien has dicho, no tienes esposo porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. No está comprometido contigo. Y ahí la mujer descubre, por fin, con quién es quien habla. Ahí ella aprovecha de preguntar religiosa existencial. ¿Dónde es el lugar correcto para adorar a Dios? Porque tú ya te he descubierto, Señor, que tú eres de Dios, que tú eres especial. Un profeta, me parece. ¿Y cómo sigue el diálogo? Ahí Jesús declara la verdadera adoración para Dios. No importa el lugar. Importa que tu vida esté en Dios, porque Dios es espíritu. Los que le adoran han de adorar en espíritu, no con falsedades, no con imágenes, que nos impiden muchas veces ver e ir directamente a Dios, sino en espíritu y en verdad. No por tradición, no por costumbre, no por imposición, sino adorar y servir a Dios verdaderamente, porque surge, porque me nace, y ese nacer incluso viene de Dios, ¿no? Esa fe.
Y ahí viene una cosa también interesante para este tiempo de espera y de pasión de Jesús. Jesús declara a una mujer que Él es el Cristo. Declara su mesianismo. Yo sé, dice ella, que el Mesías va a venir, porque también ellos creían en ello, como les dije, eran primos, hermanos de los judíos, y cuando venga nos hará saber todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Qué grandioso el saber esta mujer. Ya intuía que era de Dios, que era un gran profeta, pero ahora Jesús mismo le dice que es el Mesías. Y bueno, ya no me quiero alargar, porque lo que sigue es que ella, bueno, comentarlo de paso, sabemos la historia en que concluye. Ella le pide permiso a Jesús para ir a traer a los suyos, a los samaritanos, y compartirles que ha encontrado el Mesías. Jesús no se lo impide, al contrario, se queda esperando a que lleguen los samaritanos y les comparte. Y se queda varios días en Samaria Jesús. Y ahí empezó también la fe en este nuevo movimiento de los cristianos en Samaria. Hasta hoy día hay gente allí testificando y resistiendo a esta nueva propuesta de Dios, de su reino, de su evangelio. Y esta mujer pues entonces fue libre, se sintió libre, no se escondió más, sino dijo, deja que yo vaya y predique, y no solo a las mujeres, sino también a los varones. Fijaos lo que hace el evangelio Dios en la vida de las personas. Y hermanos y hermanas, solo decimos que Dios hoy también se hace presente en el diálogo, en el encuentro y en el ofrecimiento de agua que es viva, de agua que calma, que llena nuestro interior. Como muchas veces hemos dicho, esa partecita de nuestro ser que nada ni nadie más puede llenar, más que Dios. Eso se nos presenta en esa metáfora del agua, y es un agua viva. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está nuestro interior? ¿Está sediento o ya abunda esa gracia de Dios? No cerremos nuestra vida a la fuente que dice llena, produce ríos también, dice la palabra en otro contexto, y dice Jesús también hará que esa agua se transforme en vida eterna. Y además, si tú estás lleno, pues se comparte, se convierte en agua que fluye, un manantial, dice, del que brotará vida eterna. Y ahí está esta propuesta, esta invitación para nosotros. No solo tendrás agua para ti viniendo al Señor, abriendo tu corazón, sino hasta para compartir. Dijo Jesús también más adelante en el mismo Evangelio, en el capítulo 6, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Una vez más lo reitera. Y hermanos, como iglesia, como personas, dejemos que Dios llene nuestra vida, y también como iglesia no cerremos la fuente. El agua tiene que ser para la gente que tiene sed, para personas de todo tipo, como esta mujer, como los samaritanos que se sentían siempre menos. Y acordaros que un samaritano fue el único que auxilió a un judío apaleado, ¿no? La gracia y el favor de Dios es para todos, para todas. Y yo os invito como iglesia a tener esto presente. Nuestros brazos abiertos, dispuestos, nuestro corazón para todos, para todas.
Así nos lo enseñó Jesús. Y así propició encuentro con una mujer que sabía también de sus dones, una mujer alegre, una mujer compartida. Así lo vemos en el final del relato. Y gloria a Dios por ese encuentro propiciado por nuestro Señor, por nuestro hermano Jesús. Que nosotros imitemos a ese Jesús que compartió, que no hizo diferencia. Y también que sepamos que siempre nuestra vida en Dios es plena, es completa, porque Él calma, refresca, vitaliza como el agua, enseña, da fuerzas. Que Dios nos ayude, nos bendiga. Amén. El amor de los amores, Él es la fuente eterna.